Utopía Radio TV. Transformando tu realidad. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos en este tercer encuentro de escritores y escritoras en Tecámac, la voz literaria del norte, en la Boca de Piedra, y ya también en el sur, porque ya se han sumado gentes de Campeche, también de Italia, ya están siendo internacional. Mi nombre, Gonzalo Zacaula, voy a ser el moderador de este diálogo virtual, tema 3, que se llama Estrategias y propuestas para difundir la producción literaria a través de las plataformas sociales y herramientas digitales. Un tema bastante difícil, pero tenemos aquí gente muy competente, muy capaz, que nos va a dar sus grandes logros, su trabajo, sus opiniones, sus tips y todos sus conocimientos. Oigamos muy bien. Tenemos en primer lugar a la maestra Noemí Magallanes Coronel desde Baja California. Tenemos al maestro Daniel Arturo Casanova Gómez de Ciudad Carmen, Campeche. Tenemos a Manuel del Postigo de Tijuana, Baja California. Maestros, bienvenidos. Y tenemos al maestro joven Enrique Moctezuma Hernández Bennett desde Tecámac, Estado de México. Y se nos unen, estaban anotados, Humberto David Arellano Vázquez de Tecámac también, y Álvaro Efraín Martínez España de Tecámac. Muy buenas noches, maestros, muy buenas noches, Noemí. Y vamos a comenzar. Les recuerdo que está un reloj ahí para el tiempo. Tienen 5 minutos en esta primera ronda y después diremos algunos saludos. Comenzamos. Noemí Magallanes Coronel. Nace un 23 de febrero en Mexicali, Baja California. Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Baja California. Escritora, comunicadora, conferencista, promotora cultural. Dirigió el grupo interdisciplinario Ecos Plasmados de la Asociación de Escritores de la Pluma Rosa, coordinadora de giras de medios y ruedas de prensa para diversas figuras del arte y la academia, columnista del diario regional El Mexicano y titular del programa Visión Cultural por MBS Televisión. Rock y Cultura, Rock en tu Corazón, Colmich. Autora del poemario Vida y Amor. Maestra Noemí, adelante con su ponencia. Su micrófono, por favor. Sí, regálenme los segundos. No es cierto. Muy buenas tardes a todos, compañeros, colegas. Me siento muy honrada por estar aquí y les comento lo siguiente. Si bien es cierto, sabemos que esta situación de la pandemia ha generado una necesidad para poder utilizar de mejor forma, de manera más estratégica, las redes sociales para tener un acercamiento a los jóvenes, tenemos también que estar presentes y tener presente que el cambio y el aproximamiento a la nueva normalidad nos va a requerir mayor fortalecimiento en nuestra empatía, en nuestra comunicación efectiva, en nuestro análisis de cómo nosotros como maestros, como promotores, como mediadores de lectura, generemos esa conexión con los jóvenes. ¿Qué es lo que necesita el joven actualmente para poder sentir atracción para la literatura, para el acercamiento a las artes? Tenemos que cuestionarnos primeramente eso. Y eso lo retomo también con mi alma de administradora de empresas, porque soy la orgullosamente, la necesidad de generar una investigación de mercado cultural, de saber cuáles son los intereses, las aspiraciones, los contenidos, los temas que consumen los jóvenes actualmente, desde la niñez hasta la adultez. ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son los segmentos
de consumo en cuanto a la literatura, al entretenimiento, cómo generar esa conexión con ellos utilizando estas estrategias, que es por medio de una investigación previa. Yo creo que sencillamente hay que generar acercamientos por medio de entrevistas, encuestas, tener mayor facilidad por medio del empleo efectivo de las redes sociales, ¿cómo? Sabiendo utilizarlas de la manera estratégica. ¿Cómo? Entrando a talleres, cursos para fortalecer esas mismas habilidades que ya existen. Existen talleres para mejorar esto, para tener el acercamiento de por qué al joven le gusta más consumir a un youtuber que a un maestro. ¿Por qué? Porque al joven le da apatía prender la televisión y ver español, matemáticas, historia. Oh, no. ¿Y por qué es más fácil ver a Zona Cero o a varios youtubers que hablan de otros temas? ¿Cómo hacen esos youtubers para que conecten con los jóvenes? Y yo creo y me puedo atrever a decir que tiene que ver mucho la vida o la empatía que esas personas tienen con los jóvenes. El cómo ellos utilizan el lenguaje que a los jóvenes les gusta. Un lenguaje sencillo, un lenguaje que pueda atraerles la atención y que pueda generar una conexión para así exista ese consumo que nosotros queremos que sea en la literatura. Y así hay muchísimos booktubers que han logrado una permanencia innegable. Yo conozco una youtuber, o booktuber mejor dicho, de aquí de Mexicali que se llama 313. Es una maestra en estudios socioculturales de la Universidad Autónoma de Baja California. Te lee desde Henry Miller hasta Hermann Hesse. Es una mujer que tiene una preparación profesional impresionante. Actualmente es maestra en el centro de México y tiene muchos seguidores. ¿Pero por qué? Porque utiliza el lenguaje de los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes les agrada lo que ella comparte en sus contenidos? Porque hay esa empatía, hay esa conexión. Y es una joven que no pasa los 35 años. Y es de orgullosamente Mexicali. Ella vive en Tlaxcala, me parece. Pueden buscarla, 313. Y es que es necesario, yo creo, tomar en cuenta que ya no van a ser las cosas como antes, que van a cambiar. Y van a cambiar también para fortalecernos nosotros como individuos. Yo estoy hablando ya del plano un poco más personal, estoy hablando del hecho de cómo motivar a los jóvenes e las herramientas para su propio beneficio y no para generarles una distracción, no para generarles una problemática o un distanciamiento. Hay que tener mucho tacto, hay que tener mucha empatía, hay que generar esa conexión. Y yo creo que es un trabajo de diario, un trabajo desde nuestra forma de expresarnos, desde nuestro trabajo del lenguaje que nosotros utilizamos frente a cámara, ya actualmente Zoom, Google Meet, todas las plataformas digitales que nos facilitan esa interconexión con el alumnado, nos pueden servir también para utilizar herramientas como PowerPoint, utilizar Prezi como una de las presentaciones de PowerPoint más didácticas, más dinámicas, el YouTube como plataforma de pedagógica, porque hay muchísimos canales que sirven para eso. Y yo creo que también tenemos que entender ese universo de los jóvenes, para saber qué es lo que están consumiendo actualmente, porque hay tantos canales de información, no solamente de entretenimiento, sino también de conocimiento que van adquiriendo ellos mismos. Y al momento que nosotros comprendamos eso, yo creo que si hablamos ese lenguaje con ellos, van a cambiar las cosas. Y va a haber esa reacción, ese clic que necesitamos nosotros para lograr ese aprendizaje significativo. Y esto es mi postura. Muchísimas gracias, Noemí. No, claro que sí. Hay que subirnos a la tecnología y como tú lo dices claramente, o sea, en el término de los jóvenes, en el término de los niños, yo escribo para niños y hay que meternos en la cabeza de los niños de esa forma. Vámonos, maestro Daniel Arturo Casanova Gómez, desde Campeche, profesor de letras, promotor de la cultura escrita, narrador oral, escritor, coordinador de bibliotecas públicas del Carmen Campeche,
Publicó en la antología virtual Minificción Mexicana, en el libro Puertos Rotos de la editorial Bitácora de Vuelo, de la revista La Tripa de Adán Echeverría, en las antologías Historia de la Camiseta de Esteban Dublin, de los 100 mejores minicuentos de la cuarentena, de Ruth Pérez Aguirre, y Pequeñas Ficciones, antología de Parafernalia Ediciones. Adelante, maestro, su micrófono, por favor. Muy buenas noches, distinguidos compañeros, compañera Noemí. Qué gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Y pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que indica el tema, el nombre del tema, ¿no? ¿Qué estrategias para continuar o difundir la producción literaria a través de este asunto que son las plataformas? Yo quiero partir de un par de cuestiones que se han dado así como que de manera natural en el transcurso de los últimos años. Y es que la primera cuestión que quiero mencionar es que la vida se ha hecho cada vez más correteada, cada vez más vertiginosa, cada vez más fugaz, incluso lo que pudiéramos decir, haciendo una comparación medio forzada, hasta lo que decía el gran pensador Zygmunt Bauman, la liquidez de la vida, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto de lo breve, lo fugaz, lo vertiginoso, desde mi punto de vista, pues como profesor de muchas generaciones de adolescentes y jóvenes, siempre tuve la idea de que el asunto de la cuestión de la escritura, sobre todo, la producción literaria, que no tan rigurosa en un nivel de bachillerato, pero sí un poquito más rigurosa a niveles de universidad, como parte de lo académico, pero también con todo el rigor del mundo, en los tallercitos de literatura o en los concursos de literatura que se han lanzado desde el mismo ayuntamiento, desde diferentes instituciones educativas acá en Carmen, Campeche. Me parece que siempre han tenido la intención que estos mismos muchachos y muchos adultos estamos viviendo día a día en las redes sociales. Y me refiero precisamente a esta cuestión de la rapidez de la vida. Un ejemplo muy fácil de decir es que hasta hace muy poco nos podemos dar cuenta en muchos comentarios en redes sociales que la mayoría de la gente habla del presente en pretérito. Ven un meme y dicen, lo amé. Ven una foto y dicen, me encantó, lo amé. O sea, siempre en pretérito. ¿Por qué? Ese es un indicativo básico, casi inconsciente, de la vertiginosidad con que vivimos. Además de eso, desde mi quehacer como mediador de lectura, como promotor de lectura, incluso como escritor, a mí me ha encantado y me ha caído como anillo al dedo la microficción, la minificción como un género literario breve, pero con un gran bagaje, casi como esta comparación que hacía o explicación que hacía Ernest Hemingway acerca del cuento, que es como un iceberg y que solamente vemos una partecita de lo verdaderamente importante, que es el cuento que subyace bajo del agua, ¿no? Entonces, la microficción es todavía más contundente porque es breve. Además tiene una conexión con la rapidez, pero deja cual piquete de avispa, deja la ponzoña, que aparte del piquete inicial, el dolor que causa, va a causar dolor durante mucho tiempo. Entonces, en un momento descubrí yo este libro del doctor Lauro Zavala, que es Relatos Vertiginosos. Hice una especie de conexión con esta cuestión y con la minificción, para que a partir de ese tipo de textos, que son los textos muy breves, los muchachos se volvieran lectores y empezando a ser lectores, de inmediato se atrevían a hacer competencias entre ellos para poder igualar o superar. Me encanta cuando yo doy alguna charla de este tema de la minificción, porque hago como un recuento de las más breves y cada vez más breves, hasta llegar a una que bueno, tiene 0 palabras. Hay un par de minificciones, como una de Guillermo Samperio que se llama El Fantasma, y la página está en blanco, ¿no? U otra de Marcial Fernández que se llama Alzheimer, y también la página está en blanco.
Entonces, ese tipo de juegos han hecho que muchos de los alumnos con los que he tenido la oportunidad de compartir estén en una sintonía maravillosa, porque además están utilizando, por ejemplo, Twitter, que les da ahora, antes eran nada más 140, ahora son 280 caracteres, y les da un espacio exquisito para que ellos puedan manejar imagen y texto de manera breve, porque además nos estamos volviendo tremendamente flojos para leer hasta en las redes sociales. Entonces, ellos manejan la velocidad, la vertiginosidad, manejan la precisión en el lenguaje, de tal manera que incluso se hace un juego entre imagen y texto, y eso nos ayuda mucho. Y quiero ir todavía un poco más allá. Es maravilloso trabajar con los jóvenes, es maravilloso trabajar con los niños, pero hay un público al que se está desatendiendo, y me parece que por ahí, como bien decía Noemí, me parece que por ahí hay mucho trabajo que hacer. Si nosotros ahora estamos en la maravilla de meternos en cursos de diferentes cosas para aprender muchas cosas, antier estuve en uno que se llama Los Sonidos de la Ciencia Ficción, y una maravilla de texto. Yo quedé impresionado haciendo un sonido de cómo sería el sonido que producen los alebrijes de palabras a la hora de comer. ¿Cómo sería ese sonido? Bueno, pues ahí en ese taller experimental lo pudimos hacer. Bueno, continuamos en un momento. Muchas gracias. Gracias, maestro. Y ya el malvado de Enrique le está tocando la campanita. Nos vamos ahora con el profesor Manuel del Pocijo de Tijuana, promotor de lectura desde hace 30 años. Hay ciudades del país, talleres y diplomados en lectura y escritura a docentes de educación básica. Fue coordinador zona costa de los talleres literarios Arcoíris de la Secretaría de Educación de Baja California, exdirector de promoción de la lectura en la SEP, coordinador de bibliotecas públicas en Tijuana, Baja California, autor de 3 antologías literarias, autores mexicanos, latinoamericanos y mundiales, bajo el título Cuentos sin Fronteras y Leyendas y Relatos Baja Californianos. Es coordinador editorial de Gíglico Ediciones. Maestro Manuel, adelante con su ponencia. Buenas noches. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este encuentro, y agradezco mucho las palabras de Noemí y de Daniel, los que me anteceden, porque se manifiesta la preocupación que todos tenemos con respecto a los jóvenes en particular, pero que no son los únicos, digamos, el único mercado potencial al que debemos atender. Yo quiero irme un poquito a un antecedente que me preocupa bastante. De manera micro, creo que todos en nuestro ámbito hemos podido acercar a jóvenes o adultos a la lectura, pero es un trabajo titánico y es un trabajo de menudeo el que hacemos nosotros, y es muy satisfactorio, eso sin duda. Pero a nivel macro, es ahí donde hay un saldo pendiente, una asignatura pendiente por resolver, tanto por la sociedad como por el sector educativo. Y me preocupa sobre todo porque a finales de los años 80, principios de los 90, comenzó un programa con gran aliento a nivel nacional, que era el programa de Rincones de Lectura. Durante 10 años trabajó lo mejor que pudo, y pudo mucho hacerlo bien, pero a partir del 2000 se fue derivando en muchas cosas y trataron de golpearlo, y lo golpearon hasta donde se pudo. Y ahora solamente queda como un referente en la impresión de los libros de materiales de aula y bibliotecas escolares, con el sello de Rincones de Lectura como un referente, porque nunca pudieron desbaratar el nombre. Sin embargo, sí desbarataron toda la estructura que se creó en los estados, los equipos técnicos, y sí desbarataron la estructura de la propia Secretaría de Educación al respecto, y la finalidad con la que se hizo. ¿A qué voy? A que estamos muy preocupados por ver cómo acercamos a la lectura ahora con las redes sociales, pero las redes sociales y esta pandemia, lo que nos han demostrado, lo que nos han desnudado, es que no hemos formado lectores en este país. Si los hubiéramos formado, todas las acciones de lectura que estamos proponiendo en redes sociales o en la televisión o en el sector educativo, los niños de
¿qué les digo? Quinto año en adelante, no tendría ningún problema. Cuando hay no me dejará mentir quien ha estado en zonas costeras, en épocas vacacionales, cuando hay un mal tiempo y no se puede salir a las playas, los europeos, las familias europeas, se sientan en cualquier parte del hotel a leer, mientras que los mexicanos andan danzando como locos sin saber qué hacer, como leones enjaulados, y juegan a la pelota adentro los niños y hacen un desastre, y los padres se ponen neuróticos. Es decir, no hemos formado lectores, y ese es uno de los grandes pendientes que tenemos. La pandemia me parece que desnuda al sector educativo, que no ha formado ni siquiera hábitos de estudio, porque falta eso. Que ahorita los niños tienen problemas, aunque vean la televisión, aunque estén con su maestro frente a la computadora, tienen problemas en el proceso de aprendizaje porque no hemos formado estudiantes autónomos, hemos formado estudiantes para el aula. Y esta pandemia pues está dándonos también la oportunidad de encontrar en las redes sociales y en las plataformas alternativas de acercamiento a la cultura y en este caso en nosotros, a la promoción de la lectura y la promoción de la palabra escrita. Me parece que esto va a facilitar mucho los talleres, pero también va a haber muchos merolicos y muchos mercachifles ofreciendo talleres y actividades en línea, previo pago para que se integren a un grupo o un equipo de trabajo, que sí le facilitará mucho a la gente la posibilidad de estar en casa y recibir un taller en lugar de la movilización que tienen que hacer o el peligro que significa movilizarse en algún tipo de ciudades o en algunas zonas de las ciudades a determinadas horas, en determinados tiempos, y que esto va a complicar un poco la posibilidad de que asistan, ¿no? O porque si son jóvenes tienen que ir acompañados de un adulto, pero también a veces tienen hermanos que tienen otras actividades o hermanos pequeños que requieren ciertos cuidados y que no van a poder asistir a los talleres. En este sentido, me parece que la gran oportunidad de estas plataformas y de las redes es amplísimo y muy vasto, incluso con nuestros propios alumnos o con alumnos que tengamos cercanía o con alumnos que amigos de nosotros tengan y que estén interesados en esto. Yo creo que va a facilitarlo. Pero sí, a mí me preocupa mucho la deuda pendiente que tenemos en la formación de lectores. No podemos pensar en lectores ahora en línea si no tenemos, voy al grado y al extremo de decir lo que ya se ha dicho muchas veces, en las universidades y en el mundo de la cultura, a veces hay más escritores que lectores. Y todo el mundo quiere publicar, y todo el mundo quiere que lo lean, pero hay poca formación de lectores. Y eso debe preocuparle a los creadores y a los que estamos metidos directa o indirectamente en el tema educativo, porque eso tiene que ver con la formación del sujeto en términos generales y con que crezcan cercanos a la palabra escrita y como lectores, ¿no? Como lectores de cualquier cosa, pero si leen literatura, pues aún mejor, ¿no? Porque además la literatura es un vínculo que le permite a los jóvenes hablar de cualquier cosa. Además, recuérdese, tanto el trabajo de creación como el trabajo lector es un trabajo solitario, que después tenga que hacerse la convivencia y compartirse la lectura en grupos humanos, lo enriquece. Pero bueno, se me acaba el tiempo y antes de que me toquen la campana me retiro para dar continuidad. Gracias, maestro Manuel. Realmente es un honor sus sabias palabras. Recuerdo una foto apenas que vi de un libro que está así chiquito y enfrente tiene a la televisión, al internet, al celular, a la tablet y lo van a golpear, ¿no? Pero el libro se defiende. Bueno, continuamos ahora con este joven que se llama Enrique Moctezuma Hernández. Nació en el 93 en la Ciudad de México, creció en el municipio de Tecámac, escribe su primer cuento a los 11 años, estudió nutrición, lengua, literaturas hispánicas, relaciones internacionales y psicología. Ha escrito poesía, cuento y ensayo crítico. Sus textos abordan temas como la cosmovisión indígena, el erotismo, el amor, entre otros. Un curso comúnmente utilizado en su trabajo.
Muy buenas noches. Gracias, maestro Gonzalo Zacaula, por darme la bella bienvenida. Eh, Respecto de las estrategias y propuestas para difundir la producción literaria a través de las plataformas sociales y herramientas digitales, voy a comenzar con una frase más allá de cualquier otra cosa. La tinta nos entra por las venas. Eh, yo a lo que quiero llegar es que tengo el gusto de ya llevar algunos años, pocos quizá en comparación de muchos otros compañeros y amigos docentes, en educación, y estoy en la educación básica, en nivel secundario. Lo que me he dado cuenta es algo muy peculiar, y voy a retomar el tema del 14 de febrero. Una vivencia encantadora que tuve en la institución en la que actualmente laboro, escuela pública, es que hacen el buzón del amor. El buzón del amor lleva, como tal lo dice, yo creo que igual, no sé si a ustedes les tocó, igual hace algunos años, algunos ya muchos años, pocos, independientemente, esa caja donde poníamos una carta y esa carta era llevada a la persona tras escondernos en un seudónimo. Entonces, en este buzón del amor se deja grabado el sentimiento y se deja esa motivación para escribir, para compartir, para narrar, para derrochar esta pasión, ¿no? Entonces, a lo que voy es, la tinta nos entra por las venas, la lectura, si bien es acertada esa perspectiva crítica de que pareciera que hoy no hay lectores, quizás hoy estamos entrando en una nueva etapa de lectores visuales, y esta idea de lectores visuales lo hemos venido manejando en infinidad de webinars. Como docentes nos están dando una capacitación impresionante que nunca antes había existido. Yo creo que esta pandemia sí nos dejó desnudos en la educación, pero nos deja con una crisis, y la crisis, recordemos que significa oportunidad de crecimiento. La oportunidad de crecimiento es esta que nos deja hoy entrever que la educación tiene una revolución total. Y sí, evidentemente, desde mi trinchera docente, el estar trabajando la educación socioemocional con infinidad de alumnos mediante dinámicas, mediante textos, mediante dejarles trabajos desde mi perspectiva como psicológica, es muy enriquecedora. ¿Cuál sería una de las estrategias entonces precisas para abordar este tema de la difusión de la producción literaria? Bueno, una de las propuestas que les comparto es entonces inspirar con anécdotas, recordarle a nuestros alumnos, recordarle a la gente con la que vivimos, que a través de una anécdota podemos aprender muchísimo. Este ejercicio de la dialéctica es algo demasiado enriquecedor. Recordemos aquellas pláticas que aparecen en los diálogos de Platón, sobre Aristóteles, sobre Platón, sobre Anaximandro. Me encanta mucho la parte donde hablan sobre el simposio o banquete del amor. En este simposio o banquete del amor, justo hay esta esencia de diálogo sobre la pregunta clave que a mí me encantaba hacerles. En lo particular les comparto esta anécdota cuando tenía 5 o 6 años. Me encantaba hacerles esta pregunta a toda la gente que yo conocía. Me juntaba con adultos, con personas de la tercera edad, y les preguntaba, ¿qué es el amor? Y me empezaban a narrar con una emoción que yo me quedaba entusiasmado y enganchado a esa plática, y me encantaba saber de qué iba para ellos el concepto del amor. Entonces, en este sentido, el enfoque de inspirarle a las personas, inspirarle a los alumnos, a un joven, yo creo que es nuestro público más exigente. El adolescente que tiene cada 5 minutos esa función de swipe, de cambiar, de darle siguiente, de darle esto no me interesa, esto sí me gusta, esto es desagradable, esto me encanta. Y tener esa atención focalizada, yo lo he visto con mis alumnos, y es a través de las emociones, es a través de la energía, es a través del impacto, es a través de cómo me comunico y me dirijo a cada uno de ellos. Y lo importante es transmitir esa pasión, que no se nos olvide. A lo mejor nos encontramos durante todas las licenciaturas, a lo mejor nos encontramos en nuestra formación académica con algún docente, alguna docente de una estructura más rígida, más conservadora, más de las cosas entran por los golpes,
más de hay que hacer la nalga, nos vamos a sentar y hasta que me duela la columna, me levanto y me vuelvo a sentar porque hay que estudiar las 1000 horas y repasar una y otra vez los contenidos. Entonces ahora nos encontramos con el tema de la inspiración. Ya no es una manipulación de violencia para decirle o lees o agarra el cinturón y te voy a agarrar a cuerazos. No, ya ahora nuestra era se ha volcado a buscar inspirar, no manipular, que no es lo mismo. Buscar con nuestro ejemplo, con lo que nos apasiona, transmitir esa pasión. Entonces la estrategia aquí para que les comparto es identificar qué es lo que a mí como docente, como persona, como ser humano, más allá de Enrique, más allá de Moctezuma, que estudia una profesión, que tiene una carrera, que tiene otra y las licenciaturas, yo como persona, qué es lo que a mí me apasiona y a partir de ahí parto para poder inspirar a los demás a escribir y a contar su versión y su testimonio sobre una vivencia. Gracias. Gracias, Moctezuma. Pues sí, un punto de vista joven de un maestro joven. Bueno, pues ya están por aquí, Humberto y Álvaro. Vamos a presentar primero a Humberto, ¿les parece? Álvaro, si le das chance. Nació Álvaro David Arellano Vázquez, nacido en Tecámac, Estado de México, escrito desde hace 15 años, enfocado en el género, ha explorado el género de novelas escritas y 5 publicadas en plataformas digitales como Amazon y Wattpad. Y de una vez, ya que está ahí, presentamos también a Álvaro Efraín Martínez España. Nace en Tecámac en 1993, donde desde pequeño ha mantenido un enorme gusto por la literatura a partir del teatro y directamente ha nacido a lectura diversificada por el gusto y las multiculturalidades del entorno académico y cotidiano. En 2012 comienza sus estudios superiores en filosofía e historia en la Universidad de la Ciudad de México, la Ciudad de México. Tiene en su haber 2 novelas que han servido de material didáctico en el campo del inglés, así como 6 novelas más que aún no han sido publicadas. Ha realizado poemarios, ensayos filosóficos y de apreciación del arte, el cine y la literatura como contribuciones a la promoción e incentivación de la reflexión de la comunidad y medio académico. En 2016 realiza el guión fílmico Los Mundos de Felicia, en donde funge como director de escena y de actores. Actualmente desarrolla un guión, proyecto fílmico titulado Negocio Redondo, El Camino de la Perdición, basado en la novela del mismo nombre del escritor Humberto David Arellano Vázquez. Adelante, maestros, si gustan ponerse de acuerdo. Arráncate. Bueno, pues la gente es mucha. Yo al principio estaba poniendo más mi vista en un género erótico, del cual se basa Negocio Redondo, para gente de amplio criterio. Pero me doy cuenta que también los jóvenes necesitan ese impulso para que puedan leer o para que puedan llamar su atención en la lectura. Así es de que hago El Mundo Cagua, escribo El Mundo Cagua, la novela, pero aquí lo que estamos pensando principalmente es, se estaba pensando en un videojuego basado en la novela. Así es de que si los jóvenes que tanto les llama la atención los videojuegos, pues podrían empezar a buscar la raíz que es el libro, al igual que se estaba pensando el poder hacer se estaba pensando en hacer un cómic, porque a veces tanta letra a los jóvenes pues no les llama la atención, entonces hay que estarles buscando la manera de que los jóvenes lean, que se basen más en la lectura. Se quería hacer, también nos está pensando hacer una caricatura basada en los mundos Cagua. Esto ayuda a que los jóvenes pues puedan ir a lo que es, vuelvo a repetir, la raíz de lo que es el libro, de dónde comienza todo, como cuando se hace una película,
pues solamente está la película basada, pero normalmente no es completa la novela. Así es de que la forma en que pienso es llamar la atención de los jóvenes de la forma en que ellos más les gusta. Si les gustan los videojuegos, podrán descubrir el mundo que es esta novela de los mundos Kawa, en la cual también me baso en hacer tres novelas de esta, que es Las profecías del mundo Kawa, Las profecías del mundo Kawa, La salvación de la tierra, con todo lo que les llama a la gente o con lo que llama la atención a los jóvenes, que es guerras de zombies, algo, echar a andar la imaginación. Y con esto, pues ellos puedan quizás prestar más atención a la lectura y poder ellos, pues, poner más tiempo en los libros. Mi motivo principal es fomentar la lectura en los jóvenes, que ellos vean que los libros es algo maravilloso y que pueden echar a andar su imaginación, y eso es algo que a mí me gustaría, que los jóvenes se enfocaran más a leer libros, no solamente los míos, sino hay grandes escritores y grandes títulos en los que ellos podrían empezar a buscar, echar a andar su imaginación y ver que es un mundo de lectura todo esto. Quiero que los jóvenes pongan toda su atención en los libros, que ellos puedan descubrir lo maravillosos que son. He escrito también libros de terror, como son las muñecas de Lalit, o como son las brujas de la montaña. Es una variedad para que las personas puedan, pues, conocerme de distintos ángulos, no solamente como un escritor de erotismo, como es mi novela de Salem, Cruz sin Fronteras, donde también pongo canciones, y que me gustaría el poder hacer un grupo musical y llevarlo a cabo o basarlo en las experiencias de los jóvenes que viven en el libro. Así es de que mi pasión más grande es que la gente pueda voltear la cara y que se den cuenta de que, pues, los libros, todo dentro de la vida de uno, que puedan descubrir las cosas que hay en ¿no? Así que por el momento es todo lo que puedo decir. Hasta que me toque la cámara. Bueno, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia en la promoción de los libros y las plataformas que has utilizado? Bueno, la gente empieza a saber quién soy, empiezan a descubrir la variedad de libros que tengo, y esto a mí me da gusto que cada día la gente empieza a recomendarlos, así que empiezan a saber que hay de distintos géneros, y eso me da mucho gusto, porque esto hace que la gente empiece a fomentar su lectura, y pues es lo más grande que pueda haber, como digo, abrir la imaginación y traen un par de letras. Y me encanta porque cada día empiezo a encontrar otros escritores, los cuales te das cuenta que, pues, es gente que se dedica al 100%, echar a andar su imaginación, escribir grandes cosas. Y a mí me gusta tener ese tipo de personas que a veces me comentan los errores o me comentan la forma en que yo pueda escribir cada día mejor, puesto que, pues, yo no tengo una licenciatura en esto, sino se me ha dado poco a poco ir escribiendo, se me ha dado la inspiración, y pues es como he podido hasta ahorita escribir casi 20 libros, los cuales, pues, son muy distintos los temas de los que estoy hablando. Y en mi último libro, que se llama Mundos Cercanos, pues hablo mucho de la preocupación del mundo. Así es de que me están tocando. Muchas gracias. Y Alvarito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en conjunto, él y yo hemos estado desde hace ya 3 años ya. ¿3 años? Ya 3 años colaborando precisamente en la difusión de las áreas en las que hemos desarrollado ya desde hace mucho tiempo. En mi caso, la parte audiovisual, y en su caso la literatura.
hemos trabajado en conjunto en la promoción sobre todo de su obra, pero en un punto sí fue directa, es decir, tomábamos los libros y se los enviábamos a las personas para que lo leyeran, y de hecho todavía sigue siendo una estrategia. Sin embargo, sí nos dimos cuenta, si nos topábamos de frente con el enorme muro de la falta de costumbre, de la falta de hábitos de lectura, de la falta de hábitos de escuchar a una persona y de la falta también de la carencia que hay sobre de la carencia de seriedad en torno al arte en general y a la cultura como un reflejo de la sociedad, como un reflejo anímico, psicológico, espiritual de la sociedad. Entonces, yo creo que como a todos nosotros, a todos los compañeros que se congregan hoy aquí, les ha pasado, pues es enfrentarse precisamente a la carencia de la apreciación del arte y la cultura en general, del valor y de la carencia del valor sobre de ella. Entonces, así nos tocó pues enfrentarnos en la estrategia de poder abrirnos camino en la comunidad para poder, la comunidad me refiero aquí a lo local, a los compañeros de aquí del municipio y del estado, nos enfrentamos a eso y algunas de las estrategias para poder llegar más allá de los primeros círculos sociales, pues fue la implementación de la parte audiovisual. Teníamos esa ventaja en nuestro caso de poder hacer demo reels, de poder hacer trailers literarios o de libros para poder encaminar un poco a la gente de manera audiovisual hacia el contenido que queríamos desarrollar. Y tal fue así que empezamos a desarrollar un guión a partir de una de sus novelas, que es Negocio Redondo, que se las recomiendo ampliamente, que la pueden encontrar en Amazon, y nos posibilitó esa oportunidad. Y nos dejó también el aprendizaje de que sí, una muy buena herramienta de la difusión de la literatura es la parte audiovisual, porque entendiendo pues la lectura como un proceso mental, como un proceso de la mente, de la psiquis, pues no nada más se lee el lenguaje, o más bien no nada más se leen las letras, sino se leen los tonos, se leen las formas, se leen muchas cosas. Pues es un rollo muy hermenéutico, en cierto sentido, porque tenemos que leer muchas cosas. Y también otra parte que de algún modo también es una ventaja hoy en día, es un poco la susceptibilidad que tenemos como seres humanos al avasallamiento mediático, y ya es más ya tenemos cierta tolerancia al avasallamiento mediático, al avasallamiento de muchísima información en las redes sociales, que es uno de los ámbitos de desarrollo humano más importantes hoy en día, y de lo cual podemos valernos para poder promover la literatura, que en nuestro caso nos ha ayudado mucho. En su caso de David, por ejemplo, lo he visto, Wattpad es una plataforma de difusión muy fuerte de literatura, si no es amateur, podría decirse también naif, en cierto sentido, pero que tiene de repente sí llega a tener mucha fuerza, y que además es inconmensurable, ¿no? Se vuelve de repente un amasijo de bibliotecas en donde uno puede encontrar muchísimas cosas. Y creo que una parte muy importante es esa. El reflejo de las redes o de la más media en la literatura como una herramienta son los booktubers, que brotaron hace 3, 4 años, 5 a lo mucho, y que hoy abarrotan las ferias del libro.
ferias del libro que casi siempre habían estado abandonadas. Entonces, creo que ese es un reflejo y un lugar a donde podemos poner un poco más de atención para poder fortalecer pues la casi nula cultura visual y de lectura, ¿no? Al menos desde desde donde lo visualizo eh, como espectador, como espectador de la publicidad y como también creador, ¿no? Excelente, muchas gracias. El video, el cine, el documental como apoyo del libro. Y vamos a escuchar algunos comentarios, algunos eh, eh, mensajes que nos están llegando ya en con este diálogo sobre las plataformas, sobre los medios que vamos a estar. Buenas noches, Yusa, desde Zumpango, Estado de México. Ángela Guiado, poeta de Zumpango. Luzca Romero, saludos, estimada Noemí. Tu voz e ideas son potentes e inspiradoras. Saludos. Tenemos, ¿quién más? Alain Hernández Bennett. Éxito a todos. Gracias por compartir conocimientos. Muchas gracias. Adaí Villarreal, Noemí Magallanes, gran representante de Mexicali, Baja California. Oh, perfecto. Trajo su porra. Rosa María González, Manuel, siempre propositivo. Ahí está. Huapango, acuerdo con lo que dice Manuel del Postigo. Nos hace falta una industria que consuma. Ok, Adaí Villarreal, el Centinal y los 7, ahí ya no estuve viendo, que consuma, perdón, de Huapango Charro. Sí, el siguiente comentario. Adaí Villarreal, el Centennial y los Z blogs, webinars, ebooks, ellos se mueven por electrón y por inspiración. Ok, vaya comentarios. Violeta Space. Saludos, maestro Daniel Casanova. Oh, exacto. Ahí también ya trajo público el maestro Daniel. Perfecto. Y bueno, ¿quién tenemos? Emilio Santana. Bienvenido, Álvaro Efraín. Saludos a Daniel Arellano Vázquez. Excelentes todos los varios, pues hay gente que nos está viendo, mucha gente. Lonet Salud, excelente ejercicio, saludos. Y a todos y a todas. Ya puedo, pues, sí inicia ya, ¿verdad? Breve. Perfecto. Bueno, yo lo que pienso. ¿Quién más tenemos? Omar, Armando. ¿Estamos ya empezando? ¿Ya empezamos? Sí, no. Adelante. Disculpen, lo que pasa es que como estoy en la computadora cambié un poquito la dinámica. Ok, yo pienso que estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, del ritmo, del lenguaje, y yo creo que sí estamos avanzando en algunos aspectos, y yo sí creo que los jóvenes leen, pero tal vez no lo que nosotros quisiéramos que los jóvenes leyeran. Estamos, y vuelvo a retomar el hecho de que se tiene que analizar y conocer qué es lo que consume el joven y tener buena comunicación con el joven para entender cuáles son sus hábitos de consumo, cuáles son sus temas recurrentes a charlar con sus compañeros, con sus amigos, cuáles son sus necesidades auténticas. Si no se sabe realmente eso, entonces no podemos hacer nada al respecto para poder llegarles y tener ese clic. Eso que ustedes comentan de la falta de espacios para la lectura, o también en el sentido de decir que hay que crear espacios. Yo creo que ya existen, yo creo que las herramientas digitales, como lo comentó Álvaro y como lo comentó David, estoy de acuerdo con el empleo de la ciencia ficción, con el empleo de los microcuentos que comentó uno de los compañeros, que son importantes,
porque vivimos en una vida acelerada en la cual necesitamos algo más sintético. Y yo que sí creo que los jóvenes leen, pero no lo que ustedes piensan, tal vez otra clase de contenidos. Por eso hay que acercarse a ellos y tener una buena comunicación con ellos. Ahora estaba a punto de aterrizar un tema antes de que se me vaya el tiempo. Tanto los centennials y los millennials están en otra realidad que los baby boomers, que la generación Z, que la generación que estamos nosotros viviendo. Nosotros tenemos otras manías, otras necesidades, pero también podemos quebrar ese esquema. Y les voy a comentar algo muy personal, muy personal. Yo estoy tomando clases de actuación con el primer actor Sergio Kleiner, que tiene 86 años y usa Zoom, usa Google Meet, y es una persona que es súper profesional y entregada a sus alumnos y que sabe utilizar las herramientas digitales con el fin de llegar a ese punto, llegar a esa cercanía. Y somos estudiantes de diferentes edades, de diferentes estratos sociales, de diferentes necesidades y gustos. Entonces yo no creo que esto esté nada más enfocado a los jóvenes. Yo creo que los adultos también, hay muchos adultos que sí saben utilizar las redes. Aquí nos están dando el ejemplo de David y Álvaro, que las utilizan de la mejor y las emplean de la manera más estratégica, así como Don Quique, tu compañero, comentaste todas esas estrategias interesantes. Eso mismo es lo que tenemos que seguir aplicando y mejorar nuestras TICs con el fin de llegar a ese punto. Yo me acuerdo que me decía mi mentor, Francisco Bernal García, que fue director del Instituto de Cultura Baja California, me decía que la era de la modernidad se acercaba después del 2010 y que iba a haber un cambio avasallador por medio del uso de las redes digitales. Y él ya estaba adentrándose y adelantándose. Antes de su fallecimiento, él ya estaba muy metido en las redes sociales, muy metido en los temas de la ciencia ficción, del anime, de los cómics, porque sabía que eso iba a generar un acercamiento a los jóvenes. Y yo creo que por ahí tenemos que seguir trabajando, como lo hace Álvaro y David. Muchísimas gracias, Noemí. Y te faltó los chavorrucos, también sabemos ya usar la computadora. Vámonos ahora con Daniel Arturo. Pues bueno, aquí yo rápidamente quisiera decir que una de las cosas más importantes es el asunto de el uso de las redes sociales, y para eso ahorita me acabo de acordar, por ejemplo, del ejercicio que ha desarrollado durante ya varios años el escritor y poeta Armando Alanís Pulido respecto a este programita que él creó que se llama Acción Poética y que consiste en escribir en los muros, pero en los muros de las paredes de la ciudad, de las ciudades. Que es justamente un parangón maravilloso respecto a lo que ocurre ahora en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo escribe en su muro y desde su muro, incluso Benito Taibo ha publicado sus ocurrencias o valga la expresión, sus publicaciones de Facebook. Quiero compartirles a ustedes una de las estrategias que yo he realizado durante ya algunos años acá, y es que a través de concursos y a través de diferentes acciones, he podido cristalizar que en el transporte público, en los respaldos de los asientos del transporte público, la gente tenga una posibilidad más de acceder a la lectura y conocer escritores, leer rápidamente en un par de cuadras, pero también llevarse la posibilidad de descargar libros enteros o ver videos de gente contando cuentos o ver algún video o algún audio de un poeta leyendo en su propia voz, etcétera. Y es que esto es algo que yo denominé lectura sobre ruedas y que consiste en este tipo de cuestiones, ¿no? Son calcas que coloco en los respaldos de los asientos y que tienen un código QR. Entonces, con el teléfono celular pueden escanear el código QR y acceden a un texto muy rápido, muy ágil, que pueden disfrutar mientras viajan en el autobús o en la combi o en el taxi incluso, ¿no? Entonces, esto es algo que ha funcionado muy bien y que a los muchachos les encanta porque pues
les da la posibilidad de conocer nuevas estrategias. Y sigo casado y seguiré, cada vez estoy más enamorado de este género que es la minificción, puesto que uno de sus ingredientes, que es el juego entre el título y el texto, causa no solamente asombro, sino también risa. Lo chusco, el humor es algo fundamental hoy día. Si no, díganme ustedes que somos el país mayor productor de memes de todo el planeta. La otra cuestión es que la minificción tiene la intertextualidad. Entonces, de repente los muchachos, así como ocurre cuando los niños empiezan a ver las series como Percy Jackson en la televisión y de repente se dan cuenta que están viendo pasajes de la Ilíada o de la Odisea sin siquiera saberlo, lo mismo ocurre con la minificción. Podemos utilizar fragmentos o referencias de obras clásicas y no tan clásicas, pero que estamos ahí dando indicios de lo que ocurre, ¿no? O sea, en este programita tengo más de 45 escritores que me han contribuido, me han mandado sus textos y que con mucho gusto los estamos divulgando. Esto ha dado una posibilidad de que diariamente haya más de 10,000 lectores, porque el blog al cual remite cada uno de los códigos QR lleva el conteo de cuánta gente visita por ahí, ¿no? Pues entonces, la verdad que estoy maravillado con todo esto que está ocurriendo hoy día, y recuerdo, para terminar, lo que decía un profesor mío: hay que ser un hombre actual, y la actualidad es justo ahora. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, maestro, qué gran idea. Vámonos ahora con Manuel del Postigo desde Tijuana, Baja California. Adelante, maestro. Gracias. Poco tiempo para tanto universo de cosas que se pueden compartir y decir aquí. Por supuesto que todas las estrategias, las de Daniel, son interesantísimas. Aquí están por arrancar una en Tijuana, en donde va a haber audiolibros o pequeños textos narrados en el transporte público y en el transporte de los camiones de las maquiladoras. Esperamos que en este caso funcione y le guste a la gente, pero me gusta mucho la idea de él. Y así como las estrategias que Kiki ha implementado y que trabaja en la escuela con los jóvenes de secundaria, supongo. Y por supuesto que no es sino a través de las emociones como pueden despertar o detonar las posibilidades de escritura y de interés por la escritura en los jóvenes. Siempre será así, ¿no? Así como las lecturas. Y estoy de acuerdo con Noemí parcialmente, porque también es cierto que así como debemos interesarnos por saber cuáles son las temáticas, los campos de interés temático de los jóvenes, también es cierto que muchos de esos intereses son creados por la mercadotecnia, creados por las redes sociales, creados por los youtubers, creados por todo el mundo. Y en el caso de los youtubers, sin demérito de su trabajo, pues es un lenguaje muy simplón, es un lenguaje muy fácil, y con el chiste y el lugar común, que eso los atrapa, ¿no? Política. Sin embargo, nosotros no pretendemos que los jóvenes consuman solo eso. Está bien que lo consuman, pretendemos otros consumos. Y muchos de estos intereses que parece tener los jóvenes están creados por otros. Se han vuelto consumistas de una necesidad que no sabemos bien a bien si es de ellos o no. Y te das cuenta cuando trabajas con ciertos grupos de jóvenes y los pones a leer un texto de Lovecraft o de Allan Poe, y se sumergen en el texto y se fascinan con el texto, lo cual no quiere decir que no sean temas de su interés. Lo que pasa es que no se los han acercado, no los han podido conducir hacia esas alternativas. Entonces, no podemos pensar nada más en eso, en quedarnos con que tenemos que saber cuáles son sus intereses, porque nosotros también podemos, en todo caso, participar de la creación de los intereses de los jóvenes en ciertos campos temáticos. A todos los muchachos les gusta o se interesan por las cuestiones afectivas, por el tema del amor, pero ¿qué? ¿Les vamos a dar cosas cursis o cosas no tan cursis? ¿Cosas más elaboradas o cosas menos elaboradas? El mundo de la televisión, el mundo del internet ya se las da, entonces propongámosles cosas más elaboradas, ¿no? Los editores españoles y europeos que empezaron a hacer muchos libros con imágenes en donde hablan de la mariposa y la mariposa vuela en la tablet, visualmente, han acabado siendo bastante malos. Yo tengo siempre la duda de que si necesitaremos tanta tecnología y tanta cuestión visual para que los niños lean, o para que los jóvenes lean, o para que los adultos lean. Eso no pasa con las matemáticas, eso no pasa con las ciencias, eso no pasa con otras áreas del conocimiento.
y nosotros nos preocupamos mucho por hacerles algo muy visual, muy divertido, muy atractivo, cuando la lectura, como decía Said, cuando se le da el golpe y lo disfrutan, como el cigarro, se vuelven unos viciosos, y qué bueno que se vuelvan unos viciosos de la lectura. Pero no tenemos que conformarnos con lo que ya saben, tenemos que darles alternativas que no conocen o de las que no están tan cerca. Perdón, pero pues es muy poco el tiempo, quedan cosas pendientes. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, vámonos rápidamente con Enrique Moctezuma, con tu comentario. Adelante, Enrique. Muchas gracias, maestro Segaula. Qué enriquecedor escuchar diferentes generaciones en este momento, y qué enriquecedor intercambiar opiniones y darnos cuenta que cada alumno tiene una tipología diferente, cada persona, y quiero rescatar 4 puntos nada más. Uno muy importante de las estrategias que me han funcionado de manera exitosa es crear círculos virtuales con amigos, ponernos el reto de leer algo, porque no a todos. Hay gente que ya tiene esa predilección debido a su formación, debido a su familia, pero cuando no hay esa predilección y cuando no hay esa cercanía, ¿qué hacer? Bueno, los círculos de lectura en otros idiomas también resultan muy atractivos a través de los animes. Los adolescentes en secundaria se acercan a los idiomas coreanos, al idioma japonés, y algunas otras áreas muy, muy interesantes. A través de los TikToks, creando microrelatos, creando minificción, y en ese momento en los TikToks, como lo comentan ustedes, es adaptarnos y brindar una cultura de calidad. Qué bueno, recordando a Carlos Monsiváis, él habla de lo popular, que en sus crónicas maravillosas nos narra esa parte popular de la Ciudad de México, y tiempo después se convierte en alta cultura, que es algo tan hermoso que en este momento vamos a atravesar la misma brecha de lo popular ahora, que posteriormente se va a transformar posiblemente en alta cultura o en cultura, o va a tener un cierto dejo de prestigio. Pero bueno, independientemente de eso, otro recurso y otra estrategia es crear círculos de rap. Con los alumnos les incentiva y les mueve esta parte, por mencionar uno de los grandes espectáculos de Red Bull, y te metes en ese mundo y les metes un poco de cultura de hace unos 10 años, de hace unos 20 años, a mí me fascinan los escritores modernistas, en particular esta onda cursi, esta onda romántica, el crear décimas, el crear a lo mejor sonetos, el crear sonetos alejandrinos, y se dan cuenta que jugando pueden aprender de una manera impresionante. Y bueno, esto tiene que ver con la pedagogía de la literatura, la pedagogía de cómo yo estoy enseñando y estoy transmitiendo el amor que le tengo a un conocimiento hacia las diferentes generaciones, ya sea una persona mayor de edad, que usualmente tienen prejuicios que porque creen que una persona es joven o es muy pequeña de edad, no puede tener esa capacidad de raciocinio, y juzgan a un infante, a una niña de 4 o 5 años, y dicen, es que cómo va a escribir algo tan maravilloso. Sin duda alguna, todos los seres humanos podemos aportar algo a todos, y de todos podemos aprender. Otro punto que quiero tocar es animarse a compartir lo que uno lee, escribe y piensa, primero con la familia, con los que están cerca, y dar ese ejemplo a los demás de que no pasa nada. La libertad es un espacio para construir y acercar, no es una arma para dañar. Y bueno, por último, es los modelos extranjeros de educación que hay en México, que hay muchas personas que actualmente llevan a sus hijos a viajar por el mundo y los ponen a estudiar en una escuela en línea. ¿Y qué crees? Hay unos cursos impresionantes que ellos están cursando la primaria, la secundaria, la preparatoria, y de pronto se la están pasando a todo dar alrededor del mundo. Pero bueno, esta es una estrategia de educación en otras partes del mundo que les quería compartir. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias, compañeros, por escucharme, y las personas que me están sintonizando. Muchas gracias, Enrique. Tu participación muy amena. Vámonos, Humberto y Álvaro, les conseguí 4 minutos para los dos, así es. Antes de que nos toquen la campana. Sí, si es algo que la gente escucha todos los días es la música.
Así es de que por eso mismo opté porque en mi novela de Salen Tour Sin Fronteras se hiciera con... es un grupo el cual va a tocar y la música se compuso, se hizo gracias a un amigo que es Enrique Bolaños. Él empezó a poner la música a cada una de mis canciones. Así es de que lo que estamos planeando es poder hacer un audiolibro para que sea más ameno y que pueda llevar las canciones bien puesta la música y que la gente pueda conocerla. Además, así sería como referencia a decir, ¿de dónde es esa canción? Ah, pues es del libro o de la novela de Salen Tour Sin Fronteras, y así pueda la gente conocer un poco más lo que estamos creando, lo que se está haciendo. La música, pues todo el mundo la oye, así es de que sería una buena idea, o es una idea que se está realizando, un audiolibro con la música ya puesta para las canciones, y se narra toda la historia de estos 5 jóvenes que ambicionaban la fama. Eso, bueno, es una idea que tenemos y que podría funcionar para que los jóvenes y la gente pueda atraer la atención de poder leer nuestros libros. ¿Y cómo surge esta idea de poder implementar canciones que vayan narrando, además que vayan acompañando la narración de la historia, de algún modo también contándola? Ahora sí que viene siendo como tipo teatro, ¿no? Empiezan a vivir ciertas cosas los jóvenes. Como un musical. Como un musical, exactamente. Llega un momento en el que cantan la canción, que empiezan a cantar ya la canción con el público en un concierto, y cuando se termina el concierto sigue nuevamente la narración del libro, cómo lo están viviendo ellos, qué es lo que están haciendo, y llega un momento otra vez en que se vuelve a hacer otra canción más. Total, el libro consta de 666 páginas y son alrededor de unas 20 canciones de género rock pop. Y yo creo que pensada, y lo pensaste a lo mejor en el proceso, ¿no? O sea, al hacerla y al planear la historia, pensar que tuviera ese plus de la música como una manera de poderle llegar al lector, de poderle llegar y de que la obra se vuelva entrañable. No, sí, porque tan solo hay canciones de ciertos artistas que normalmente la gente dice, hasta parece que la hicieron para mí, ¿no? A veces, ay, pensó en mí, ¿no? Cuando tienes un fracaso, cuando te va bien. Entonces, imagínate ahora, cuando estás poniendo una historia y de repente llegas a contarla ya al público, ¿no? Cuando tienes un concierto en grande y empiezas a cantar la canción, digo, pues eso hasta mucha gente se la expropia, ¿no? Dicen, no, esta canción la hicieron pensando en mí. Así de que tuve nada más el pequeño problema de 250 canciones que he escrito, pues tuve que escoger 20 para esta novela. Y nada más, ¿no? Y nada más. ¿Y qué otra novela ha tenido como ese plus de poder implementar a lo mejor alguna especie de... No, de ahí nada más de las profecías del mundo Cagua, hice la introducción, porque sí va a ser lo de la caricatura, una introducción tipo manga o tipo Dragon Ball Z, y que llamara la atención de la gente, la introducción de la caricatura. Que ya ahí tienes una influencia, ¿no? Que es el anime. Sí, del anime. En la segunda parte, ahí hasta fusiones, se fusiona la diosa con Amada Morton, y de lo que a la gente le gusta, ¿no? Inclusive estábamos pensando en poderla traducir al japonés para demostrarle que los mexicanos tenemos imaginación y que podemos pelear contra ellos de lo que ellos hacen, ¿no? ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Hay que pensar en grande, ¿no? Decir, bueno, pues la traducimos, no sé, al inglés para brincar fronteras, y ¿por qué no echarle competencia ahí a Japón, no? Son, al final de cuentas, 3 libros de fantasía. Y que también tenías ese proyecto, ¿no? De poder traducirlas. Sí, lo mismo con Negocio Redondo. Teníamos pensado el ponerlas en inglés para poder brincar las fronteras, y igual traducir la película al inglés con subtítulos. Así que el poder abarcar todo tipo de... romper las barreras en sí. Sí, hasta precisamente por eso se llama el libro de Salem, Tour Sin Fronteras, porque para la música no hay fronteras. Podíamos llegar a abarcar a todo tipo de gente, todo tipo de público. Un lenguaje tan universal como la música. Sí, así es. Gracias. Pues por la invitación. muchas gracias. Gracias, David. Necesitamos hacer un congreso ahora, le estoy diciendo a Enrique, de youtubers, teatro,
video, música, ¿no? Tenemos que hacer algo, Noemí, ¿cómo ves? Muchísimas gracias a todos. Vamos a leer algunos mensajes de las personas que están aquí. Si nos los pones, Enrique, por favor. Noemí Magallanes, la ciencia ficción se ha ampliado actualmente con mayor auge en la narrativa gráfica. Sí, es cierto, muy bien. Magda Santana, felicidades a todos los participantes, muy buenas ideas. Sí, necesitamos más tiempo para dialogar con estos temas, sí, por supuesto. Magda Santana tiene otro que no generó. Araceli Mejía, excelente, Enrique, saludos, muy bien. Violeta Page, se trata de crear estrategias con las herramientas que son del momento, pero para ello se necesita de vida, algo así. Amo las novelas de Lovecraft, dice la maestra Luz Romero. Bueno, pues ahí están todos los comentarios. Primero hay que partir por los jóvenes que consumen, y para llegar a eso es en primera instancia. Muy bien, sí es cierto. Adelante, otro comentario, qué interesante idea del profesor Daniel Casanova con el código QR, perfecto. Sí, a mí también me gustó bastante. Y Luz Carromero, bravísimo. Pues ahí están los comentarios, amigos. Concuerdo con Noemí, Moctezuma y David Arellano, excelentes perspectivas. Todos nos han dejado algo bueno. La ciencia ficción se emplea actualmente con mayor auge en la narrativa gráfica. Bueno, ya lo habíamos visto. Y creo que muchos generadores de contenido sí son estudiados. No todos son improvisados, por eso hay que hablar en algo. Se debe de conocer y estudiar por medio del trabajo de campo. Eso sí es muy cierto. Pues, amigos, muchísimas gracias. Gracias a los maestros, bellísima Noemí, gracias. Jóvenes, Enrique, David, Efraín, Efraín, sí, es que tengo dos nombres, ¿verdad? Maestro Daniel, maestro Manuel del Postijo, increíble todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Dejen sus Facebook en los comentarios, sus redes, para que los podamos, la gente que los estuvo viendo. Y las puertas de Utopía Radio están abiertas por si quieren alguna entrevista, algo más específico. Aquí estamos. Muchas gracias a Enrique, fue el que nos hizo posible la transmisión, a su esposa Magda Santana, que son los pioneros de esto. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Utopía Radio TV. Transformando tu realidad.